Hola a todos y bienvenidos a esta primera revisión de preguntas rumbo al curso básico. Mi nombre es la doctora Raquel Escalera y conmigo vamos a compartir cuáles son los principales secretos para comenzar a responder preguntas en el primer parcial de medicina. El día de hoy no estoy sola, me van a acompañar dos colegas míos, el doctor Milton Morales. ¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. Agradecidos ante la institución y también alegre porque estamos junto con nosotros, ¿no? La doctora Raquel, para darles todas las opciones que podamos y también brindarles todo el conocimiento que tenemos, ¿ya? Entonces, estén atentos, la verdad sirve mucho esto, ¿ya? Y prácticamente tomen nota de todo lo que les vamos a decir, les va a servir bastante, ¿ok? Y también tenemos la compañía del doctor José Armando. Buenos días. Buenos días, Raquel. Buenos días. ¿Cómo están? Espero que hoy día podamos despejarnos de las dudas tal vez más curiosas que tenemos acerca del curso básico. Vamos a aprender también con los doctores presentes un montón de elementos importantes que nos van a ayudar a reforzar el conocimiento que estamos adquiriendo durante este periodo. Muchas gracias. ¿Y qué esperamos el día de hoy? ¿Qué es lo que vamos a hacer? En un primer momento voy a comenzar con la explicación de cómo analizar una pregunta. Es un problema muy grande que muchos presentan durante su preparación para un examen. Entonces, lo que voy a explicarles yo va a ser cómo analizamos una pregunta. Después, el doctor Milton va a empezar a darles ejemplos de cómo deben resolver una pregunta y finalmente vamos a abordar todo el aspecto nuevo de este año, que es cómo realizar un examen virtual, que va a estar a cargo del doctor José. Entonces, quédense hasta el final para entender todos estos puntos, ya que los tres son de vital importancia. ¿Perfecto? Entonces, vamos a comenzar, entramos en el tema. Les puse esta imagen que dice Medicina, el arte de las probabilidades y la ciencia de la incertidumbre. Y es verdad, tal vez medicina sea una de las ciencias que más abarque temario, por una parte, y por otra parte sea un poco confuso al momento de intentar responder una pregunta. Muchas veces hay premisas que parecen verdaderas o son falsas, ¿no? Y te confunden. Entonces, por eso existen las probabilidades y la incertidumbre, porque no sabes qué es lo que va a pasar. Lo mismo que con un paciente. Muchas veces, por más que hayas leído el libro, cada cuerpo es diferente y puede reaccionar de manera diferente. Entonces, empezamos. Sabiendo esto, vamos a entender que las evaluaciones son lo más importante dentro de la facultad y dentro de nuestra vida misma, porque bien sabemos que lo que no está evaluado, no está medido, no lo podemos mejorar. Y es importante que siempre hagan evaluaciones. Antes de su primer parcial, les vamos a ofrecer a ustedes un simulacro y agradezcan siempre tener un simulacro porque es la forma en que practicas y aprendes más, incluso que leyendo el libro. Esto se llama estudio activo. La clave es que tengan estudio activo. Entonces, ¿qué tipos de evaluaciones existen dentro de la facultad? Esto les he puesto para que tengan una idea del contexto evaluativo de la Facultad de Medicina. En un primer momento, que es donde ustedes van a iniciar en el curso básico, se tiene 3 exámenes. Estos 3 exámenes son básicos, ¿no? Lo más básico que necesitan para más adelante. Y son teóricos. En la parte básica dentro de la facultad, ya en primero y segundo, se lleva temas que son básicamente anatomía, fisiología, la base para un área preclínica, que es tercer año, y el área clínica como tal, que es desde cuarto para adelante, y su práctica médica, que es toda la vida profesional. Entonces, acostúmbrense que van a ser evaluados incluso saliendo profesionales, y eso es lo bonito y lo interesante de todo esto. Ahora, lo más común son los exámenes teóricos, que seguramente han dado en la escuela, que siempre es de llenar o simplemente de pintar los redonditos. Entonces, este tipo de exámenes evalúan, como su nombre dice, conocimientos teóricos, es decir, lo que está en el libro y lo que tú has podido almacenar dentro de tu cabeza, no en sí técnicas, o sea, que tengas que hacer algo como una punción o una operación, eso ya va a una parte práctica. Entonces, los primeros años, como les decía, es lo básico. Casi siempre llevas exámenes teóricos, que los vamos a explorar más rápido. Después tenemos otros tipos de exámenes que normalmente se hacen en la facultad. Uno de ellos es el de anatomía, que es uno de los más temidos, es como tu primer examen práctico en la vida, donde todos nos poníamos así, miren, en filita, afuera del aula, y el profesor va llamando uno a uno.
¿Y qué es lo que vemos? Normalmente anatomía se estudia en cadáver. Tristemente este año medio que no lo han podido hacer los de primer año, ¿no? Pandemia, ya saben. Entonces, en esto podemos ver que el profesor nos pone el cadáver y nos va poniendo puntitos y entonces vamos reconociendo qué estructuras son. Ese es un tipo de examen práctico que se hace en primer año. También en tercer año se hace, pero ya no estudiamos anatomía, ya no es básico, recuerden. Ahí es un área preclínica. Hacemos unas simulaciones de atención al paciente donde utilizamos maniquís, podemos utilizar algunos muñecos de prueba, como están viendo. En cuarto año, para adelante, ya es el área clínica, donde el examen es al lado del profesor. Normalmente vamos ahí al consultorio, estamos al lado del doctor, vienen los pacientes, ayudamos a revisar, hacemos un diagnóstico por ahí, porque ya estamos aprendiendo. Y sin duda, y esto que les quede claro, sin duda, el mayor examen es cuando ustedes estén frente a su paciente. Ahí va a ser su examen de oro, donde ustedes van a demostrar lo que realmente han aprendido desde el curso básico. De ahí la importancia de la honestidad. Recuerden esa palabra, honestidad al momento de hacer un examen. Porque recuerden, no están estudiando solo para el curso básico, están estudiando para este momento, donde tú seas tal vez ese doctor que está aquí parado y tengas que tomar las decisiones sobre la vida de otra persona. Entonces, para todo esto existe cierto tipo de preparaciones. Para este examen que es teórico, para ustedes, ahí está, vamos a empezar a estudiar lo del curso básico. ¿Perfecto? Entonces, los exámenes del curso básico tienen como finalidad lo siguiente: exámenes que evalúan conocimientos básicos, la retención de ese conocimiento básico y selección. Es como cernir a los mejores para poder entrar a la facultad. Y también un proceso de nivelación, porque la mayoría de ustedes ya conoce qué texto se entra al curso básico. Y ahí yo les pregunto, ¿quiénes en su colegio han llevado el Tórtora alguna vez? ¿O quiénes han logrado completar el temario dentro del colegio? Es muy difícil. Algunos colegios sí incentivan el empezar el libro, pero ninguno concluye el temario. Por eso existe un proceso de nivelación para que todos tengan esa brecha más corta. ¿A qué me refiero con esa brecha? A veces los conocimientos del colegio están como por aquí y los de la facultad están a este nivel. Entonces, ¿qué es lo que hace el curso básico? Intenta que tú aprendas lo más posible para llegar al nivel de un estudiante de primer año. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hace el curso básico. Ahora, cuando nosotros nos presentemos ante una pregunta teórica, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Les voy a dar este protocolo, es un protocolo básico para responder preguntas, que le vamos a llamar protocolo PROR. ¿Listo? Entonces, cada vez que ustedes estén frente a una pregunta teórica, recuerden estas 4 letras. La primera significa P, que es de pare. ¿A qué se refiere con pare? Se va a referir al momento en que nosotros tenemos que alejar todo tipo de distracciones de nosotros para poder, más adelante, hacer una evaluación perfecta de la pregunta. Por ejemplo, imagínense que el día del examen ustedes van a estar frente a su computadora y al lado hay una fiesta, pero una fiesta de esas de carnaval, con bullicio, banda, gente cantando. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, yo voy a decir, no, es que vi una fiesta al lado de mi casa y por eso me he aplazado. Ninguna excusa es válida. Lo que se van a tener de nota va a ser lo que van a tener. No importa lo que esté pasando a su alrededor. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ustedes tienen que aprender a concentrarse, primero, de cualquier cosa externa, número 1. Y número 2, de cosas internas. Muchas veces estamos en el examen, claro que sí estamos presentes, estamos viendo la pregunta, pero nuestra mente está en otro lugar. Y les aseguro que les ha pasado incluso al momento de estudiar. Empiezan a pensar en otras cosas, no sé, en su novio, en su ex, en su vecina, en su perrito, en todo lo que se pueden imaginar, menos en la pregunta. Entonces, lo ideal es que estén en tiempo, espacio y persona en la pregunta, sumamente concentrados. Entonces, paren, se refiere a alejar todo lo que esté fuera y sean conscientes de ese momento, así de, no tengo que pensar en esto, estoy en mi examen, de esto define si entro a la universidad. Segundo punto es reflexionar. Ahorita les voy a enseñar a reflexionar punto por punto, pero la clave es que ustedes sean conscientes de que una pregunta no puede ser respondida simplemente diciendo si es falso o verdadero. Tienes que analizarla. Finalmente, observas todas las alteraciones que puede tener esa pregunta
y finalmente respondes. Nunca se saltan los pasos, vayan en ese orden. Protocolo PROR, cada que hagan una pregunta. ¿Perfecto? Entonces, sigamos. Antes de empezar a analizar, tenemos que saber qué tipos de preguntas existen. Existen muchos tipos, pero lo que más cae dentro de exámenes de ingreso a la universidad son 3. Primero, preguntas de selección múltiple, donde te ponen un concepto, una pregunta como tal, y tú tienes que elegir solo una respuesta. Parece confuso, ¿no? Selección múltiple, pero pones una respuesta. Sino que de entre muchos se elige una respuesta. Fácil. Luego tenemos las de 2 premisas, en las cuales te ponen 2 afirmaciones y tú tienes que escoger cuál es verdadera, cuál es falsa, si las 2 son verdaderas o las 2 son falsas. ¿Listo? Luego tenemos el patrón de 3 premisas, en el cual es un poquito más complejo, pero van a ver después que tenemos una forma de mejorar eso y hacerlo más fácil, donde la A, o sea, se refiere a las premisas, si es verdad, B si la segunda es verdad, C si la tercera es verdad, y D si todas son verdaderas, E si ninguna es verdadera. Entonces, estos 3 tipos caen en todos los exámenes de ingreso. Normalmente en el PROPE siempre ha caído mitad de 2 premisas y mitad de 3 premisas. Los que han dado ya el examen alguna vez saben eso. ¿Listo? Aquí les he puesto un ejemplo, miren, de una de selección múltiple. Es muy poco probable que caiga selección múltiple, pero tienen que saber cómo son. Dice, 1. El cráneo para ser estudiado se divide en, o sea, solamente nos está dando una respuesta. Tenemos que averiguar cuál es. Bóveda craneana o neurocráneo membranoso y base del cráneo, neurocráneo cartilaginoso, endocráneo y exocráneo, viscerocráneo y neurocráneo, todas las anteriores, ninguna. La respuesta está subrayada, es la letra C. Por eso, de múltiples respuestas tenemos que escoger cuál es la verdadera. De eso se trata las de selección múltiple. Ahora, yendo un poco más adelante, cuando veamos preguntas que son de 2 premisas o de 3 premisas, no se preocupen, vamos a practicar ya más adelante con el doctor Milton. Pero cuando veamos este tipo de preguntas tenemos que analizar 3 cosas. ¿Cuáles son esas 3 cosas? Contexto, forma y fondo de la pregunta. ¿El contexto a qué se refiere? ¿Qué definición me está preguntando? ¿Qué busca que yo sepa mediante esta pregunta? Eso es importante. Muchas veces no entendemos qué nos está preguntando. Vamos a hacer una prueba. Se conoce como hemostasis al equilibrio entre múltiples funciones corporales. ¿Qué es lo que nos está preguntando? Contexto. Rápidamente. Están buscando el concepto de homeostasis. Eso nos está pidiendo. Entonces, cuando ustedes agarren un examen pasado, todos sus exámenes pasados, busquen cuál es el contexto, qué conocimiento requiere de ustedes esa pregunta para ser respondida. Luego tenemos la forma. En la forma, como su nombre dice, tenemos que ver si está bien escrito, si tiene faltas de ortografía, si tiene errores de typeo. Eso es referente a cómo se ve la pregunta. Por ejemplo, yo les decía, esta definición es la homeostasis, pero nos han puesto hemostasis. ¿Eso con la finalidad de qué? Simplemente confundirnos. Entonces, busquen contexto, forma y finalmente el fondo de la pregunta. ¿Cuál será el fondo? Confundirles, ustedes ya lo han analizado. Simplemente les han cambiado unas letras de una palabra para cambiar la definición que sigue a continuación. Por eso es muy importante saber estas 3 definiciones al momento de analizar una pregunta. ¿Listo? Sigamos, abajo. El plano sagital divide el cuerpo en, dice, 2 mitades, una superior y otra inferior. ¿Qué nos está pidiendo esta pregunta? Contexto, definición de un plano sagital. Forma, veremos, está bien escrito, el plano sagital divide al cuerpo en, dice. Tenemos un error de forma, debería ser en, ¿no? En 2 mitades. ¿Y el fondo, qué tal? El plano sagital divide al cuerpo en 2 mitades, una superior y una inferior. Eso está errado. Entonces tenemos una respuesta que está mal, uno por la forma y otro por el fondo. ¿Listo? Entonces, cada que analicen una pregunta, contexto. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? ¿Qué quiere saber que yo sé? ¿Listo? ¿Cuál es la forma y cuál es el fondo? ¿Por qué les digo todo esto? Porque muchas veces las preguntas caen con el mismo contexto, pero de otra forma. ¿Qué quiero decir? Se conoce como homeostasis
al equilibrio entre múltiples funciones corporales. Esa es una premisa que ha tocado el 2018. Este 2021 puede caer. Se conoce como equilibrio entre las múltiples funciones a la homeostasis, o sea, con otra forma, pero el mismo contexto dentro de la pregunta. Es por eso que tienen que ser analizadas todas las preguntas de exámenes pasados. Y lo vamos a hacer, como profe lo vamos a hacer el día viernes, vamos a empezar a analizar junto con ustedes para que se den cuenta que muchas veces nos preguntan lo mismo. Y eso pasa siempre, nos preguntan el mismo contexto de otra forma, siendo la misma pregunta de fondo. Ahora, aquí tenemos una primera pregunta, esto es del último profe. La función del aparato urinario es regular la acidez de los líquidos corporales, ¿verdad? La diferenciación es la capacidad del cuerpo de detectar y responder a cambios del medio interno, falso. Veremos por qué. En ese momento ustedes en su mente tienen que hacer el protocolo PROR, no se olviden. Paren, en ese momento no están pensando en nada más que sea esta pregunta. No importa si al lado está la banda del carnaval, no importa. Este momento es la pregunta. 2. Reflexión. ¿Qué me está pidiendo esta pregunta? ¿Cuál es su contexto? Nos está pidiendo una función y una definición. Fácil. Observo si tiene errores de forma. ¿Está bien escrito? Sí. ¿Hay errores ortográficos? No. Entonces es válido. ¿Qué tengo que saber ahora? El fondo de la pregunta. Si es verdadero o es falso. Ya lo hemos dicho. El primero es verdad y el segundo es falso. Por tanto, para este caso, nuestra respuesta sería la opción A. Así de simple. Pero ustedes tienen que hacer ese proceso mental. No es simplemente leer y poner verdadero o falso. No se olviden. Ahora, al momento de ustedes estudiar y al momento de hacer un examen, existen dos contrapuntos importantes. Por una parte, analizar y por otra parte, memorizar. Muchas veces vamos a decirles, esto tienen que saber de memoria. Y otras veces, esto tienen que entenderlo. Hay materias y hay materias. Y dentro de la misma materia hay subtítulos que tienen que ser memorizados y otros que ser entendidos. Esto pasa más que nada en biología celular. Cuando estudien se van a dar cuenta que hay muchas cosas que entender en biología celular y no tanto memorizar. En cambio, en morfo hay más cosas que memorizar, como huesos, músculos, y menos cosas que entender. Entonces, cuando analizamos, se hace una revisión que sea productivo y logramos entender qué nos está pidiendo reconocer y aprender. Esa es la clave. Por otra parte, memorizar es almacenar datos, ¿listo? Y memorizarlos, repetirlos. Es poco productivo, es verdad, porque lo que memorizas te olvidas fácilmente, a menos que sea una canción de esas que les gusta, ¿no? Pero por lo general, cuando empiezas a memorizar algo, existe algo que se llama la curva del olvido, científicamente comprobado. Dice que lo que yo he aprendido ahora, el 100% de lo que sé ahora, en 6 horas va a ser la mitad. En otras 6 horas va a ser nada. Entonces, eso es bien importante que se acuerden. Cuando tengan que memorizar algo, repitan lo que están aprendiendo por lo menos cada 6 horas. Aunque esas 6 horas toque 3 de la mañana, se levantan, tengo que repetir, y repiten lo que estaban estudiando. ¿Listo? Como si fuera un antibiótico, en horario tienen que repetir. Eso es bien importante. Estas dos ideas tienen que ir de la mano. El analizar y el memorizar van de la mano, porque si separas una de la otra, es muy difícil que realmente hagas sólido tu conocimiento. Entonces tenemos eso. Ahora, un poquito para cerrar esta parte introductoria, la clave es que ustedes practiquen. Esa es la clave. Muchas veces, ¿estás preparándote para un examen? Sí, es mi examen de ingreso a la universidad. ¿Cuántos exámenes ya has hecho? Nada, solo estaba leyendo el libro. Está mal, no solamente tienes que leer el libro. Leer el libro es el inicio. Parte del estudio activo, realmente activo, se hace resolviendo exámenes. Si te estás preparando para un examen, entonces haz exámenes, esa es la clave. Entonces, tienen que aprovechar todos los simulacros que se les da, porque así ustedes sienten el olor del examen, sienten esos nervios. Y algo muy importante, el tiempo. Ahora su examen va a ser cronometrado, ya vamos a ver detalles. Pero ustedes tienen que saber tener un reloj mental en su cabeza que les va a decir si están tardando mucho o si están a tiempo en un examen. Y eso es vital, porque he tenido alumnos excelentes. Yo siempre les cuento de mi alumnita que sobre 100
100 puntos, se ha sacado 27 de nota. Y ella lloraba y todos llorábamos, era muy triste. Me acerco y veo su examen y las 27 preguntas las tenía bien, había respondido bien todas. Ella era brillante, muy estudiosa, muy dedicada. ¿Cuál era su problema? El tiempo. No le ha alcanzado el tiempo para resolver las 100 preguntas, a pesar de que ella sabía las 100 preguntas. Por eso es importante practicar preguntas y resolver preguntas. Todo este análisis que hemos visto tiene que ser así en su cerebro, rápido, paso, 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 paso. Esa agilidad mental se desarrolla desde los exámenes teóricos para el momento que ustedes estén en esa foto que les he mostrado, frente al paciente y digan, ya, en este momento ponga 2 vías, administre tanto de líquido, tanto de sangre, administre este medicamento. Así tiene que funcionar su cerebro. Todo esto que estamos viendo son las grandes simulacros para ese gran día donde ustedes van a ser médicos. ¿Listo? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Lograr una armonía entre el conocimiento, el tiempo y su estado emocional. Muchas veces salen del examen excelentes alumnos, estudiosos, dedicados, y me dicen, me he puesto nervioso, o estaba triste porque ayer se ha muerto mi perrito. Entonces, ese estado emocional es difícil de manejar, chicos, es difícil. Y cuando ves más de 4,000 personas postulando, te dicen va a aprobar solo el 10%, entonces te pones más nervioso aún. La clave es que ustedes sepan manejar estas emociones. A partir de ahora se ha iniciado, como ustedes han dado cuenta, una era digital en nuestro mundo. Y esa era digital va a pedir de nosotros 2 cosas. 1, gran capacidad de inteligencia emocional y 2, capacidad de adaptabilidad. Entonces, si ustedes saben adaptarse y manejar sus emociones, les aseguro que van a salir triunfadores de este examen y de lo que venga más adelante. Y algo importante, al momento de practicar, al momento de hacer preguntas para ustedes, simulacros, vean sus errores y sus aciertos. Muchas veces aquí en el instituto les tomamos exámenes y dicen, me he ido mal, no, me ha aplazado. Y lo dejan ahí, su examen botado en su cuarto, está ahí sin ninguna función. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Agarras ese examen, analizas contexto, forma y fondo y ves qué conocimiento te pedía y lo vuelves a estudiar. Esa es la clave, chicos. Vean sus errores y aprendan de esos errores en su simulacro para que en el examen ya el limpio se saquen 100. ¿Listo? Ese es el mejor consejo que les puedo dar. Repitan exámenes pasados, pero no de memoria. Algunos memorizan las respuestas. Eso no sirve. Analicen las preguntas. En esto nosotros les vamos a ayudar la semana que viene, pero es muy importante que sepan entender eso, que no es memorizar respuestas, sino simplemente saber analizar, buscar qué te está pidiendo, porque eso que te ha pedido te puede volver a pedir en este año. ¿Listo? Ya está ahí conmigo. Ahora vámonos con el doctor Milton para poner en práctica estos conocimientos. Muy bien, gracias Raquel, excelente presentación. Chicos, para los que están entrando en contexto, lo que estamos haciendo ahora es justamente analizar algunas características de las preguntas. Ya conmigo vamos a ver las preguntas de la facultad como tal. Vamos a ir identificando cuáles son sus puntos débiles, cuáles son sus fortalezas de las preguntas. ¿Ya? Un dato curioso, un consejo que les doy de vida, ya si es que realmente quieren ser médicos. Tienen que saber diferenciar 2 cosas. Uno que es ser buen estudiante y otro ser buen médico. ¿Ya? Los dos van de la mano. Lo que decía Raquel tenía mucha razón. Aquí la facultad te va a evaluar qué tanto sabes. Obviamente una nota nunca te va a decir o nunca vas a verificar qué es lo que realmente sabes. Te va a dar, digamos, un rango. Así que, la verdad, en algunas situaciones les recomiendo de que no se, ¿cómo decirles? No se pongan mal o no se sientan mal si es que, digamos, la nota que tienen no es la que esperaban. Ya les he dicho, una nota no refleja el 100% de lo que saben. Y 2, no estudien para responder un examen, estudien para la vida también. Porque en la vida vas a tener muchas pruebas, ya que digamos que estés haciendo tu residencia o postulándote para algún cargo, te van a pedir, tienes que dar examen, teórico, práctico, lo que tú quieras, ¿ya? Y otro, donde la vida te va a evaluar, ¿ya? Te va a venir un paciente, te va a decir, doctor o doctora, ¿ya? Tengo dificultad respiratoria, siento falta de aire, bueno, no te voy a decir eso, ¿no? Me dice, me falta el aire, me duele mi cabeza, me dan escalofríos, veo estrellitas, todo, ¿no? Doctor, ¿qué tendré? Opción A, ¿tendré resfrío? Opción B, ¿tendré gripe? No te va a decir eso al paciente, no vienen los pacientes así. El paciente viene porque le duele y tú tienes que identificar qué le duele y dar un diagnóstico y un tratamiento específico,
¿ya? Entonces, eso tienen que saber diferenciar, estudiar para la vida y para un examen. Conmigo, yo les voy a enseñar a cómo estudiar para un examen y también algunos tips, en este caso de la facultad, ¿ya? Como decía Raquel, la medicina es la ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad, sí, ¿ya? Les voy a dar aquí para que piensen, ¿no? Para que interactuemos un poquito más, un pequeño acertijo que ustedes tienen que analizar. Vean también de que, como decía Raquel, tienen que también activar esto que se llama encéfalo, ¿ok? Dice, los ojos que no ven la cercanía del presente están condenados a no poder ver el futuro lejano. ¿A qué se referirá? Si gustan pueden intentar analizar, ya, no creo que encuentren eso en el Google, así que utilicen su conocimiento y vean a qué se refiere. Dos, tomen mucho detalle, ya sean muy detallistas, porque usualmente yo no me gusta dejar las cosas al azar, siempre pongo algo y ese algo tiene un porqué, ¿ya? Entonces, en relación a los tipos de pregunta, Raquel ya les había explicado algunas características, yo les voy a explicar más a profundidad sobre las preguntas de la facultad, ¿ya? Vamos a comenzar con las preguntas que usualmente vienen de dos incisos, que son las premisas. En ese caso, la pregunta dice, algunos átomos tales como el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrato son esenciales para la vida. Dos átomos familiares son los que se encuentran en el cuerpo, son el ADN y el ARN. Aquí, por ejemplo, te están preguntando dos conceptos teóricos como tal, ¿ya? Y ustedes, si gustan, pueden, digamos, analizar, ¿no? ¿Qué creen que sea la respuesta? Obviamente aquí te está preguntando el patrón, si es A, B, C, D, ¿ya? Porque son de dos premisas. Yo les voy a dar la respuesta, obviamente, ¿no? Si alguno, digamos, ya tiene en su mente cuál es la respuesta analizando, puede ver, digamos, si lo ha hecho bien o si lo ha hecho mal. Lo ideal es que cada pregunta, por lo menos si eres muy habiloso, los respondas en menos de 30 segundos. Si todavía te cuesta un poquito, tienes que responderlo en 45 segundos. Si es que ya no tienes mucha experiencia, 1 minuto por pregunta sería lo ideal. Pero ojo, no tienes que pasarle el 1 minuto porque eso te va a ir pesando más adelante, ¿ya? Acuérdense que estamos en contrarreloj. Entonces, hay preguntas como estas que son de tipo teóricas, ya son preguntas, se van a dar cuenta, ustedes mismos van a entender y van a agarrar la maña que tiene la facultad, ya, que son algunas copy-paste del libro, ¿no? Agarran, creo que al docente le da flojera transcribir, agarran control-C, control-V, lo pone ahí, ya, no todos los casos, pero algunos casos sí se ha visto, ya, y puede que haga alguna que otra cosa. Como por ejemplo poner algunas trampas que la mayoría cuando no tiene experiencia cae, incluyéndome, ¿no? Porque es así, o sea, aprendemos de los errores, ¿ya? Patrón D significa que ninguna es correcta, tanto la primera como la segunda premisa son falsas, ¿no? Ahora analicemos por qué está mal y en qué están cuáles eran los errores que aparentemente parecían preguntas afirmativas. Entonces, el primer error, como nos damos cuenta, estaba en una letra, en este caso, mejor dicho, en una palabra como tal, ¿ya? Que era el nitrato. No es el nitrato, específicamente en el libro, ¿ya? Te lo pone como el nitrógeno. Vean que un concepto, en este caso una palabra, ya ha cambiado el contexto, por ende la pregunta se anula, ¿ya? Por eso la respuesta era falsa, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, prácticamente la premisa, comparada con el libro, está idéntico. ¿Qué han cambiado? Una sola palabra, y con eso obviamente se ha arruinado el contexto de la pregunta y ya es falsa, ¿ya? Entonces, consejo, lee con mucho cuidado y revisa los detalles de las mismas. Como les dije, sean detallistas, y esto del detalle no lo ganas, obviamente, no, o sea, siendo, no, ya quiero ser detallista, no, practicando. La práctica siempre hace al maestro, ¿ya? Va a haber un punto en que tú vas a entender cuál es el pensamiento de la facultad, cómo manejan sus preguntas, y te vas a ir dando cuenta dónde están sus trampas. Y eso es lo que les sirve para resolver un examen, ¿ya? Siguiente premisa. Dos átomos familiares que en este caso son el que se encuentran en el cuerpo, son el ADN y el ARN. Aquí, por ejemplo, lo mismo. ¿Qué estaba mal? El concepto. El ADN y el ARN no son átomos. ¿Qué son? Son moléculas. La unión de dos o más átomos origina una molécula. Por ende, lo mismo. La premisa estaba anulada. Entonces, vean que, como les dije, algunas palabras cambian en el contexto de la pregunta y eso hace que te confundas, ¿ya? Y si es que no lees atentamente, te equivocas y cometes el error. Entonces, falso. De esa manera nos damos cuenta de que tienen que entender, en este caso, aprende y entiende los conceptos. Tienes que entender el concepto.
Tienes que saber qué es un átomo, qué es una molécula, qué diferencia hay entre átomo y molécula y cuáles son. Obviamente no te van a pedir, no todos, ¿ya? Pero tienes que estar atento, ¿ya? Ahí está. En este tipo de preguntas, cuando son de dos incisos, no tiene muchos puntos débiles, porque al ser de dos incisos es como que si la primera es verdadera, la segunda es verdadera, como que no te da, digamos, alguna maña. La principal maña que utilizan en esas preguntas son justamente agarrar preguntas y cambiarlas de forma de contexto. Una palabra, una letra cambia prácticamente a la pregunta y puede que sea verdadera, puede que sea falsa, ¿ya? Siguiente pregunta. El mediastino contiene los órganos como el corazón y los pulmones. Aquí, por ejemplo, tengan cuidado en esto, ¿ya? Abreviaciones. La facultad usualmente le encanta poner algunas trabas, cosa que tú, digamos, puede que lo pases desapercibido, ¿ya? Les recomiendo más esto, aprender las abreviaciones en endocrino, porque acuérdense que el sistema endocrino viene con muchas abreviaciones, y si no, tú no sabes qué significa la GNRH, qué significa la HRG, entonces no vas a saber de qué te están preguntando y te vas a equivocar. Entonces, cuando las preguntas vienen con abreviaciones, toma en cuenta eso. Algunas preguntas pueden venir con sus abreviaciones y eso te puede confundir, ¿ya? ¿Qué patrón creen que sea aquí? Si nos damos cuenta, analizando las dos premisas, la respuesta en este caso es patrón D, ambas son falsas. ¿Por qué? Ahora viene el contexto. En la primera pregunta nos hacía referencia del tema 1. ¿Ya? Preguntaba en este caso sobre los pulmones, preguntaba sobre el mediastino, ¿ya? Y también sobre el corazón. Aquí lo que tienen que entender justamente vendría a ser de que esta respuesta es falsa. ¿Por qué? El mediastino, ¿ya? No contiene a los pulmones. Sí contiene al corazón como tal, pero los pulmones no son parte del mediastino. Por ende, la premisa es falsa también. ¿Qué es lo que tienen que entender aquí? Consejo, como quieran ustedes. Cuando tengan algunas preguntas de tipo que no son, digamos, muy teóricas y que te preguntan conocimiento y entendimiento, utiliza tu inteligencia espacial. ¿Ya? ¿Qué significa la inteligencia espacial? Es una inteligencia que te permite asimilar algunos conceptos, incluso o cuando, digamos, no tienes un estímulo visual como tal y prácticamente tu cuerpo es la herramienta principal. ¿Ya? Ejemplo, cuando tú, digamos, estás caminando en tu cuarto, de repente se apagan las luces. Por más de que estés a ciegas, tú sabes qué hay en tu cuarto y vas caminando de acuerdo a lo que tu mente recuerda que había en tu cuarto. Lo mismo, la inteligencia espacial sirve mucho en anatomía y en algunos conceptos te ayuda bastante para que no te confundas. No todo es teoría, algunas cosas tienes que ser práctico y también tienes que avivarte, ¿no? Tienes que buscar tienes que ser más astuto, ya, para responder las preguntas. Entonces, aquí, por ejemplo, es falso. Obviamente, lo voy a explicar con la imagen aquí, porque como les dije, algunas cosas son mejor con imágenes que con letras. ¿Ya? Siguiente. ¿Por qué estaba mal aquí? Tienen que analizar que CSI significa cuadrante superior izquierdo. Entonces, si tú, digamos, te pones a pensar y dices, ¿dónde está mi cuerpo? A ver, esto me está preguntando de los 4 cuadrantes. Hago una cruz, ¿no? Aquí está mi ombligo. ¿Ya? ¿Cuál es el cuadrante? Cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo. ¿Cuál me está preguntando? Ya, cuadrante superior izquierdo. Ya, aquí me está preguntando. Dice, del abdomen, ¿ya? Se encuentra la vesícula biliar. A ver, ¿dónde está la vesícula biliar? Tengo que analizar, ¿no? Conozcan su anatomía. Digo, no, la vesícula biliar está en el hígado, debajo del hígado, pero está aquí, en el lado derecho. Entonces, la pregunta es falsa. Ya, entonces, lo que yo les recomiendo, como les dije, algunas respuestas, ya, puedes encontrarlo en tu mismo cuerpo. Es así, aunque parezca chistoso, es así. Yo recuerdo que en mis exámenes, ¿no? Cuando estaba dando justamente el primer parcial, me preguntaron esa pregunta, ya, y esta es de la 11ª. ¿Por qué? Porque la 11ª ya obviamente es más cercano a la 15ª, y había esta pregunta, inclusive también se repitió en algunas preguntas de la 7ª. Y era de, a ver, ¿qué me se preguntan aquí? No, o sea, parece un loquito, no así tocando en mi cuerpo, ¿no? Pero sí, valía la pena, porque yo quería responder bien. Y si, digamos, intentaba responder eso teóricamente, no lo iba a hacer bien. ¿Por qué? Porque la teoría a veces te puede fallar. Acuérdense que la memoria es muy frágil si es que no lo practicas. ¿Ok? Entonces, otro consejo que les doy, tienen muchas ventajas, utilicen las ventajas que tienen. Aquí está, como les comentaba sobre el mediastino, aquí hay que recalcar de que las cavidades del cuerpo
En este caso, la cavidad torácica tiene 3 dentro de ella, que incluye la cavidad pleural, la cardíaca, o la pericárdica, y también el mediastino, ¿no? ¿Qué me estaba preguntando en este caso? Obviamente aquí está el mediastino, vean que esa región que está marcada ahí corresponde al mediastino, ¿ya? Y me preguntaba sobre de qué órganos se encontraban dentro de él. Obviamente el pulmón no se encuentra ahí. ¿El pulmón dónde se encuentra? Se encuentra obviamente en la cavidad pleural junto con su pleura. Por ende, era una pregunta que estaba falsa, ¿ya? Y el corazón sí se encuentra en el mediastino, ¿no? O sea, así está su corazoncito, ¿no? Bueno, así conocen su corazón ustedes. No es así. Ya en anatomía lo van a ver de que no es así, ¿no? Pero para que vayan tomando un poquito más de... se vayan acostumbrando a las preguntas, ¿ok? Siguiente. Vayamos ahora lo mismo con el patrón de 2 premisas. Aquí hace referencia a un concepto que tal vez muchos ni lo conozcan. Algunos pueden que lo hayan escuchado, otros pueden que no tengan ni idea. ¿Ya? A ver, ¿qué dice? Los anestésicos locales son fármacos que actúan bloqueando la apertura del canal de potasio. 2. El enfriamiento localizado de un nervio también puede producir un efecto anestésico al disminuir la velocidad de propagación. Aquí tú tienes que entender, aquí, si se dan cuenta, son preguntas que no lo has visto o tal vez no están explícitamente como parte del temario, pero sí están en la correlación clínica. Y para eso, ¿qué tienes que entender? 1, saber cómo funciona la señal eléctrica de las neuronas, ¿ya? Y también entender cómo funciona alguna farmacocinética y farmacodinámica dentro de ellas, ¿ya? Y sí entra en el examen de 2018, si no mal recuerdo, entró esta pregunta. Entonces, aquí por ejemplo, ¿cuál es el patrón? Si se dan cuenta, las 2 preguntas anteriores eran falsas, que muy comúnmente pueden venir así, ¿no? Que preguntas disfrazadas de verdad, pero en realidad son falsas, para cosas que te confundan. O algunas preguntas pueden venir así, una verdadera, otra falsa, cosa de que tú, digamos, te confundas y no estés tan seguro de cuál es cuál. Por ejemplo, si tú no estuvieras seguro de la primera pregunta, tú pondrías C, pero les voy a explicar que esto está mal, ¿ya? ¿Y por qué está mal? Les voy a explicar. Esto sí está bien, ¿no? A primera vista tú lees y dices, sí, tiene sentido, está bien. ¿Y por qué la primera premisa estaba mal? Como les dije, algunas palabras, letras pueden cambiar el contexto. No son los canales de potasio, son los canales de sodio. Son los que, en este caso, bloquean un anestésico bloquea el canal de sodio para que no haya despolarización. Si no hay despolarización, no hay sensación dolorosa. Por ende, tu cuerpo o la parte de tu cuerpo queda anestesiada. Los que han estado tal vez en la práctica de inyectables junto conmigo, otra vez con el doctor Alejandro, ¿no? Y él les explicaba un poco cómo funcionaba esto. Y les explicaba, si vas a hacer un proceso práctico, tienes que tener en cuenta qué estás haciendo, qué le vas a dar al paciente y cómo lo vas a administrar. El principal anestésico, y también está en el libro, ya si se dan cuenta ya está, menciona también cuáles son los principales, como les dije, pueden que les pregunten, ya. Uno de ellos es la lidocaína. En sus nombres comerciales puede venir de distinto tipo. Prácticamente este es el concepto que tienen que entender. Es el más común, es el anestésico que utilizamos nosotros cuando hacemos un procedimiento quirúrgico. Más que todo local, ¿no? Digamos, se corta la manito, ya entonces hay que hacer sutura, ¿no? Y obviamente no le podemos suturar así en vivo, tenemos que anestesiar para que no le duela, ¿ya? Y ahí, digamos, lo que tienen que entender aquí es de que tienen que revisar también la correlación clínica. Algunas preguntas van a salir de ahí, ¿ya? Y ver, como dijo Raquel, tienen que practicar, ¿ya? Y ver en qué se están equivocando. Cuando tú haces un examen y te aplazas, acuérdense de esto, siempre aprendan de sus errores. Nunca intenten cometer o nunca cometan el mismo error 2 veces. ¿Ya? Muy bien, ahí está la premisa porque era falsa. La siguiente sí es verdadera. Esto aplica también para biología celular. El frío tiene una condición de que disminuye tanto el metabolismo como también la propagación de impulsos, haciendo de que esto vaya más lento y por ende disminuyendo la sensación de dolor. ¿Ya? Entonces, si alguna vez están en el campo, en el monte, en la selva, no sé dónde, en el internado, no tienen lidocaína, pues ni modo, ¿no? Entonces, el doctor me ha enseñado que con hielo puede servir, sirve. Y hielito. ¿Ya? Muy bien.
Siguiente pregunta. Ahora aquí, hay algunas preguntas que no pueden venir o pueden venir de forma teórica. Algunas vienen para analizar y pensar. Son las más complejas. ¿Por qué? Porque no solo te están pidiendo conocimiento y memoria, te están pidiendo capacidad de entender. Muchos no se equivocan porque no saben, se equivocan porque no entienden la pregunta. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, tienes que entender cómo funciona este sistema, que es básico, pero si no entiendes cómo funciona, no vas a poder responder. Por ejemplo, aquí, ¿qué respuesta es? Patrón B. La primera es falsa y la segunda es verdadera. ¿Y por qué? Hay que realizar esto. Esto menciona el libro y te lo explica. No te lo dirá, digamos así, no, esto es así detalladamente, pero sí implícitamente está. Pero si tú, digamos, entiendes cómo funciona el sistema, en este caso, negativo, vas a poder responder la pregunta. Veamos, ¿no? Aquí les aseguro que muchos han pensado que era C, porque aparentemente sí, las respuestas en este caso parecen ser muy similares y además de que si estaba segundo de la primera, de la segunda, entonces la primera también parece verdadera, entonces yo podía cometer el error y poner C, cosa que la mayoría hace. Y veamos cuál era la trampa aquí. Aquí te estaba pidiendo análisis, no estaba preguntando teoría, sino conocimiento, tu conocimiento ponerlo a la práctica. Aquí tienes que entender cómo funciona el control de la presión arterial que está en el libro y te lo explica. Por ejemplo, yo voy a hacer la descripción. Aquí están los tres conceptos básicos que constituyen el sistema de retroalimentación, tanto positivo o negativo. Hay un receptor, hay un centro de control y hay un efector como tal. ¿Ya? ¿Qué más? Siempre hay un estímulo. ¿No ves? Siempre hay un estímulo. ¿Para qué? Para que se produzca una respuesta. ¿Cuál es el estímulo? Raquel, ¿no? ¿Qué condiciones o en qué situaciones se te sube la presión? Por varias razones. Puede ser un estímulo adrenérgico, por ejemplo. Por cualquier razón. Has corrido, has tomado café, has tomado energizante, querías acabar todo el libro antes del examen y has tomado 10 Red Bulls. Entonces, cualquier estímulo adrenérgico puede subir la presión arterial. Muy bien. Cualquier estímulo adrenérgico, uno de los principales estímulos son los emocionales. En este caso, cuando tienes miedo o cuando estás feliz. Ya son estímulos emocionales. Por ejemplo, ¿no? Si digamos aquí a Raquel no está caminando en la calle, ¿no? Y se le acerca, digamos, un galán, el galán de sus sueños, su príncipe ideal, ¿no? Y le habla, entonces, puede que se ponga nerviosa, ¿no? Puede que le guste, puede que no le guste, no sé, ya depende de ella, ¿ya? Pero aquí, por ejemplo, puede que algunos sí, puede que algunos no. El estímulo, si digamos tiene miedo, ¿qué produce eso? Que su frecuencia cardíaca aumente y por ende su presión aumente. Ya sea porque le guste o no le guste, eso ya es indistintamente, puede, digamos, hacer referencia al contexto de la premisa. Pero puede ser eso, ya la presión va ligada tanto de la frecuencia cardíaca y de los estímulos, en este caso, que tienen que ver con la respuesta emocional. Si tengo miedo o estoy muy feliz, eso hace que mi frecuencia cardíaca aumente y por ende también la presión aumente. Ahora, es bueno que la presión aumente si se sale de los rangos de 120-80 arriba de los 140-160 es malo, porque puede ocasionar un ictus o una embolia, como se lo conoce coloquialmente. Entonces, no es bueno que la presión aumente demasiado. Esto ocasiona un riesgo, más que todo encefálico y también el daño de algunos órganos. Entonces, no tenemos que hacer que la presión suba demasiado. ¿Qué hay que hacer? El centinela, en este caso conocido como el vasoreceptor, es el que se encarga de identificar que los centros de regulación estén en los parámetros normales. En este caso se llama de tipo vasoreceptor, que se encuentra más que todo en la carótida, en la bifurcación de la carótida, ¿ya? Ahí es donde él, digamos, se encarga de verificar que la presión esté en línea, o sea, que esté normal. Si aumenta mucho, le avisa en este caso al jefe, a uno de los meros, a través de la vía aferente, que corresponde al sistema nervioso central. Usualmente, el centro de control se encuentra en el sistema nervioso central. Digo usualmente porque no es el único. Van a ver de que hay muchos tipos de centros de control, como por ejemplo en el código genético. Aquí, específicamente, el tallo encefálico, el tronco encefálico es el que se encarga de controlar la frecuencia cardíaca y también la presión arterial. Si la presión baja, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sistema negativo.
tenemos que revertir este aumento de la presión a través de ¿qué? De un estímulo o una señal eferente. ¿A quién? Uno de ellos obviamente es el corazón, como ya hemos protagonizado. Acuérdense esto, si la frecuencia cardíaca aumenta, también la presión arterial aumenta. Y lo mismo, si la frecuencia cardíaca baja, la presión baja. ¿Qué es lo que hace aquí el corazón o qué es lo que le ordena el tronco encefálico? Le dice, ¿sabes qué, corazoncito? Te estás emocionando mucho, además está feo, no sé por qué te estás emocionando mucho, bájale. Disminuye tu frecuencia cardíaca porque si aumentas demasiado, si aumenta la presión, eso va a ser malo. Y también aquí participan los vasos sanguíneos. ¿Qué es lo que produce? ¿Cuál es la respuesta? Obviamente tiene que disminuir la frecuencia cardíaca. Frecuencia cardíaca baja, ¿ok? Y los vasos se dilatan. Y de esa manera se produce, o la presión baja, y el control de la presión, que tiene que estar entre 120 y 80, se restablece. Entonces, analizando otra vez el contexto de la pregunta, ¿cuál era? ¿Qué? Ahora sí, respondamos bien. ¿Qué me estaba preguntando? Dice, si la frecuencia cardíaca aumenta, ¿la presión disminuye? No, falso. Acuérdense que si la frecuencia cardíaca aumenta, bueno, aquí está. Si la frecuencia cardíaca aumenta, la presión también aumenta, ¿no? Y si la frecuencia cardíaca baja, también la presión baja. Entonces, aquí digamos, esto estaba fuera de contexto. Mal. Si la presión aumenta, la frecuencia debe disminuir. A ver, sí, es una respuesta refleja. Acuérdense de que si aumenta mucho la presión, esto ocasiona a que haya una hipertensión y eso puede lesionar algunos órganos. No es bueno. Entonces, ¿cuál es la respuesta a una presión alta? Que la frecuencia disminuya junto con la dilatación de los vasos sanguíneos. Y aquí, como les dije, son preguntas cortitas, pero en una pregunta tan corta te han preguntado mucho conocimiento y entendimiento. ¿Ya? Y aquí es análisis. Así que, para no cometer los errores de justamente, no, ay, no creo que es verdadera. No, a ver, esto estaba bien, C. Ay, no, parece falsa. A ver, cambiaré a A. Y te equivocas, la verdad, créanme de que es feo. Todos en algún momento hemos pasado por esto, de que estás respondiendo una pregunta y la piensas, la dudas porque no estás seguro, cambias. ¿Ves el patrón? Era la correcta. Entonces dicen, me quiero morir. No pasa, y les va a pasar. No, puede que sí, puede que no. Pero sí, en algún momento les va a pasar. Y así que hay que estar atentos a eso. Muy bien, sigamos. Ahora vamos con las preguntas de tres premisas. Aquí, por ejemplo, estas preguntas sí tienen un tip, una clave, que les voy a enseñar. Estas sí tienen una debilidad, y les voy a explicar por qué. Veamos. Conocimientos necesarios para esta pregunta. ¿Qué me está preguntando? Clasificación de los huesos. Específicamente, clasificación de los huesos. Entonces, ¿qué tengo que saber? Clasificación de los huesos. ¿Ya? Todas son verdaderas. Y les voy a explicar aquí el raciocinio que se hace cuando tú quieres ganar tiempo y cuando tú, digamos, estás seguro de una pregunta. Dice, los huesos sesamoideos se desarrollan en el interior de los tendones sometidos a bastante fricción. Estaba bien. Los huesos irregulares tienen formas complejas, por lo cual no encajan en la clasificación o encuadran. También está bien. Los huesos cortos tienen una forma cúbica, su longitud y su ancho son casi iguales. También está bien. Respuesta, en este caso, si todo está bien, D. ¿No? D de Diosito. Entonces, correcto. Analicemos. Aquí les voy a explicar cuál es su punto débil del patrón de tres premisas. Porque tiene un punto débil que es cuestión de acostumbrarse. Analicemos la primera premisa. Los huesos sesamoideos, acuérdense que el principal hueso sesamoideo común que todos tenemos se llama la patela, ¿no? Un hueso en forma de triángulo o de pirámide invertida que se encuentra en la articulación de la rodilla. Es el más común y sí se forma a través de la tensión que ejerce, en este caso, el cuádriceps femoral, así se llama el músculo más grande de la pierna. Verdadera. No hay donde perderse, está relativamente sencilla la pregunta. Ahí está, como les comentaba, aquí está la rótula o la patela también. Acuérdense eso también, entiendan los conceptos o los sinónimos. Patela y rótula son lo mismo. ¿Ok? Y patela, por si acaso, no está en el hueso, está en el tema 1. Si tú vas a tu libro del tema 1, donde está ahí una persona así con sus brazos abiertos, ¿ya? Y ves la terminología, cuando muestras rodilla, dice patela.
Entonces, haces referencia a que la rodilla también se llama patela. Entonces, tengan cuidado en eso. Otro ejemplo, pollex, ¿no? El like, que tú cuando le das like o me encanta, así a tu ex, tu chico, tu ganado, lo que tú quieras, se llama pollex, ¿no? Y el alux o el alux es el dedo gordo. Esos son los términos que puede que te lo pongan en el examen. Y si tú no sabes qué es patela, pues, ¿qué cosa será? Te equivocas, ¿ok? Entonces, ahí estaríamos la patelita. Aquí está la clave. Aquí está la clave. La primera premisa te da una pista y aquí te define si la respuesta... Aquí puedes tener una respuesta. Y la respuesta aquí está correcta. Si, digamos, utilizamos la teoría, sí, los huesos irregulares no tienen forma, por eso se llaman irregulares, no encajan. La mayoría de los huesos de la vértebra, cara, el esfenoides, ya las vértebras torácicas, no tienen una forma específica, son irregulares, por ende, no encajan en la clasificación. Ahí están los huesos irregulares, como les comentaba, el coxal de la columna. Y aquí está justamente otro dato. En huesos, yo siempre les recomiendo, utilicen inteligencia espacial, ayuda mucho. Y también pueden utilizar algunos atlas, que son muy, pero muy buenos para entender. Yo, huesos no he aprendido con el libro, he aprendido con atlas. No leía el libro porque me daba flojera, me aburría. Agarraba el atlas y entendía más. Ahí me explicaba mejor. Esta es la patela. Dice que se encuentra inferior. Entonces ahí me daba cuenta. Y mi mente analizaba el contexto. La siguiente premisa, ¿no? Los huesos cortos tienen una forma cúbica, su longitud y ancho son casi iguales. Esta es verdadera, no hay donde perderse. Principales huesos que tienen esa forma serían los huesos del tarso y del carpo, ¿no? Excepto en el calcáneo, que también es un hueso irregular. Ya ese como dato curioso. Cuidado que también se confundan. Entonces, hasta aquí. Ahí está la clave. Entiendan prácticamente esto, ya que aquí está la respuesta. Si estás seguro de la primera y segunda premisa, la tercera se sobreentiende y la puedes obviar. Esa es la debilidad que tienen estas preguntas. Si estás seguro de la primera y segunda, la tercera la puedes obviar. Por ejemplo, ¿estaba seguro de la primera? Sí. De la segunda, sí. No había dónde perderse. Por ende, la tercera también tiene que ser verdadera. Entonces, hasta ahí, si yo estoy muy seguro, entonces marco D. Ahora, si es que dudo un poquito, no es como que... a ver, por si acaso leeré. Ya, no hay donde perderse, D. Acuérdense eso, aquí. La primera y segunda premisa te dan un dato valioso. ¿Ya? Acuérdense, porque si no, no hubiera patrón y la pregunta se anularía. Esa es su debilidad que tiene este tipo de premisas. Como otra recomendación, lo que les comentaba, los atlas en huesos son fundamentales. No solo en huesos, músculos, bueno, casi en todo morfo, casi toda anatomía, los atlas ayudan mucho. Es un consejo que les doy, antes de leer un libro de teoría, vean un atlas, entiendan, imagínense cómo es un hueso, qué forma tiene, y cuando lean, recién van a entender a qué se refiere cada estructura. ¿Ya? Es fundamental. Un buen atlas es el atlas de Netter. Hay también el atlas de anatomía de Gray, ¿ya? No la serie, sino el atlas, ¿ya? Que es muy bueno también. Solo que está en inglés, pero no es tan difícil. ¿Entienden? Se entiende, mejor dicho. Vámonos para entender mejor a otro ejemplo, también de 3 premisas. Aquí, otra vez, huesos. El extremo distal del radio presenta una cabeza en forma de disco que se articula con el húmero. 2. Por debajo de la cabeza del radio hay una región más estrecha. Acuérdense de esto, cuello del radio. ¿Ya? Y 3. El cuerpo del radio se ensancha proximalmente para formar la estiloides. ¿Qué creen que sea la respuesta? Como les dije, debilidades. La primera y segunda premisa te pueden dar el patrón. ¿Ok? Aquí, no hagan caso a esto. Se ha copiado mal. Analicemos, pregunta por pregunta. Así, para que vean, digamos, cuáles son los puntos. 1. El extremo distal. Esto es concepto de tema 1. ¿Qué es distal? ¿Qué es proximal? Del radio. Ahí está, como les dije, una imagen vale más que 1000 palabras. Ahí está el radio. Cabeza, cuello, tubérculo, cuerpo y abajo sería la estiloides. ¿Ok? El extremo distal. ¿Cuál es distal? Aquí tendría que estar el cúbito, ¿no? Aquí tendría que estar el húmero. Entonces, acuérdense que distal es la estructura que se encuentra más cerca a la unión de la articulación del cuerpo, o al cuerpo, mejor dicho. Entonces, ¿cuál está más cerca? La cabeza hacia la articulación o la estiloides. En este caso, distal. Me hace referencia aquí.
aquí abajo. El extremo distal, ya. Entonces, el que está alejado de la articulación. Entonces, aquí, hacia abajo. Densarioe, ¿presenta una cabeza? No, falso. Hasta ahí ya está la pregunta falsa. ¿Dónde está su cabeza densarioe? Está arriba, hacia proximal, no está hacia distal. Entonces, hasta ahí. ¿Ya he leído esto? Estoy seguro de la premisa. Falso, no hay donde perderse. Así de rápido puedes responder una pregunta si sabes bien. Entonces, respuesta falsa. Ahí está, no es la correcta. Entonces, vámonos con la siguiente premisa. Por debajo de la cabeza densarioe hay una región más estrecha que se conoce como el cuello densarioe. Esto está sencillo, lo mismo, imagen, cabeza, ahí está, cabeza, debajo de la cabeza hay un cuello, aquí está el neck, ¿no? Como quieran llamarlo, cuello. Por debajo de la cabeza densarioe, aquí está cabeza, sí, hay una región, sí, ¿está bien? Perfecto, respuesta correcta. Hasta ahí, vean, como les dije, hasta aquí ya tengo un patrón. Hasta aquí, estoy seguro que la respuesta es B. Sí, porque la primera es falsa. La segunda es verdadera. Por ende, la tercera sí o sí tendría que ser falsa, porque si no, no habría patrón. Y tú, si analizas esto y sabes muy bien, dices, esto es B, no hay donde perderse. Y dices, he respondido la pregunta en menos tiempo. Y he ganado más tiempo. Y obviamente, ¿no? Y estoy acostumbrándome a cómo son las preguntas o las premisas. Y listo. Así es como ganas más tiempo. Obviamente, como les dije, tienen que estar seguros de la primera y segunda premisa. El tercero lo vamos a analizar, ¿no? Porque a eso hemos venido. Dice, el cuerpo densarioe se ensancha proximalmente. Estiloides. Esto está mal. Aquí tendría que ser en distal. Aquí esto es distal. Y arriba, donde está la cabeza, es proximal. Entonces, proximalmente, no. Esto sería mal, aquí tiene que ser distal. Aquí está el estiloides, aquí abajo, está lejos de la articulación. Entonces, falso, listo. La respuesta es B de estudiante, digo B de buzo. Entonces, ahí está la respuesta y ve, tú ya has ganado mucho tiempo, dices, qué fácil, qué sencillo. Entonces, esto es, así se analizan las preguntas de este tipo de premisas. Ahora, ¿qué pasa si no estoy seguro de la primera, segunda, tercera? ¿Qué hago? Lo que van a estar en esa situación. No se preocupen, yo les ayudo. Lo primero que tienen que hacer en esta situación ya es... No, ya fuiste. Es que si no sabes ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, no es difícil. Tienes que aceptar tu destino, dar un cachito y ya después responder. No, tampoco. Pero va a pasar, se los prometo. Dos. No, mentira. Es difícil. Vean que están viendo de que son preguntas que necesitas mucha práctica, ¿ya? Y sí, es fácil de reprobar. Por más de que estudies mucho tiempo, existe la probabilidad de que te aplaces estudiando y sabiendo. Existe la probabilidad. No, mentira, aquí está. Céntrate en las preguntas que sabes. Esto. Cuando estés seguro, o cuando, digamos, estés al contexto, y tú, digamos, estés buscando la respuesta, esto es lo que te va a ayudar bastante. Las preguntas que sabes te van a dar una idea, ¿ya? Y bueno, ¿no? Ruega para que tengas un poco de suerte y le chuntes a la premisa, ¿no? Es como que no estoy seguro si sea B o D. Bueno, ya, pondré B de estudiante, como me dijo el doctor, a ver qué sale, ¿ya? Porque así, o sea, tienes que analizar. El último dato, esto ya es así como que ya no tienes ni idea, no sabes ni tu nombre, no sabes ni dónde estás parado, no sabes ni qué estás haciendo con tu vida, estás así perdido en la nebulosa. Entonces puedes utilizar esto, no es 100%, pero existe un porcentaje de que tengas un poco más de suerte. Algunas respuestas ya son intuitivas. ¿Qué significa eso? Tu mente puede, digamos, que lo asocie, es como que, digamos, tú lees una premisa y tu primer pensamiento que viene es, creo que es B. Creo. Pero después analizas y no entiendes la premisa y estás como que, no sé qué será. Entonces, haz caso a tu corazón. Si piensas que es B, pon B. O sea, es mejor que pongas B a que no pongas nada. Si no pones nada, está mal. Si pones algo, por lo menos, existe la opción de que la chuntes. ¿Ya? Y siguiente concepto. Como se han dado cuenta, algunas preguntas vienen disfrazadas de verdad. Es muy probable de que vengan o todas falsas o todas verdaderas. Entonces,
si dudas entre algunas respuestas de estas premisas, entonces si estás, digamos, si son preguntas así muy rebuscadas, como que no le hallas la lógica, no pierdes mucho tiempo. Igual ni rezando vas a responder bien porque no sabes. Entonces, ni modo, a lo de Diosito. Virgen María, da mi puntería E, que siempre. O D de Diosito. Es que vas a perder mucho tiempo intentando responder si es que no sabes. Entonces, ni modo, es como que a la suerte. Pero existe una probabilidad de que sí la chuntes. Lo digo porque pasa, no me pasó a mí mucho, pero sí a algunos de mis compañeros donde 5 preguntas la han achuntado. 5, así. Creo que es D, y era D. Entonces, tengan en cuenta eso. Y el último tipo, que Raquel ya les mencionó, que puede que entre así. Este tipo de premisas, cuando vienen así, A, B, C, D, en opción múltiple, hay muchas categorías. Acuérdense de eso, hay muchas categorías. Les voy a explicar una de ellas, porque hay más, y también les voy a explicar su punto débil. Aquí, su principal punto débil, mientras leen la premisa, es de que solo hay una respuesta correcta. Esa es su principal debilidad. Solo entre uno de ellos hay uno que es correcta. Tienes 20% de achuntada. ¿Ya? Si es que no sabes. Pero esto lo puedes descartar con tu conocimiento. ¿Qué dice esta pregunta? Anormalidad de la refracción situada en la córnea o el cristalino, donde la visión cercana y lejana es borrosa o distorsionada. A. Hipermetropía. B. Miopía. C. Emetropía. D. Todas, ninguna. Usualmente vienen así las premisas. Entonces, ¿qué creen que sea esto? ¿Será A de aleluya? B de bendición? C de Cristo? D de Diosito? E de esperanza? ¿Qué creen? Es una pregunta que está en su libro. Está en su libro. Y de ahí justamente la he extraído. Veamos. Les voy a explicar aquí un tip que puedo utilizar para descartar cuando estás inseguro, cuando no, digamos, has leído, pero no te acuerdas. Analiza la pregunta. Anormalidad de la refracción, ya situada en la córnea. Aquí está. Esto me está preguntando. Donde no veo bien ni de cerca ni de lejos, o sea, soy ciego. Me está preguntando entre hipermetropía, miopía y emetropía. Esto está sencillo. Emetropía, el ojo emétrope es normal, por ende, esta no es. Porque si me dice anormalidad, pues no es normal, entonces no es esa. Ahora, si has estudiado y has analizado estas preguntas, estas dos hacen referencia al diámetro que tiene el ojo. Si, digamos, es más grande o más chiquito. Y aquí, ¿qué me está preguntando? Córnea. Estos dos, cuando encuentres dos premisas que son iguales, o sea que digamos tienen algo en común, no son las correctas, porque no puede haber dos premisas correctas, solo una. Si estas dos se parecen mucho, no lo son, porque estas dos hablan sobre el diámetro, entonces no son. Por ende, si no es esta, ni esta, ni esta, ¿cuál es la respuesta? E de aleluya. Entonces, la respuesta correcta es E. E de esperanza, lo siento, E de esperanza. La respuesta en este caso sería E de esperanza, ninguna. Y aquí, sé que obviamente no lo vas a hacer esto en el examen, ¿no? Pero ya terminando, ¿cuál es la respuesta? Si ninguna era, aquí estaba refiriéndose. La respuesta, como les dije, estaba al inicio. Los ojos que no ven la cercanía del presente están condenados a no poder ver ni de lejos ni de cerca. La respuesta correcta es astigmatismo. Esa es la respuesta correcta que hace referencia. No estaba en las opciones, pero lo has ido descartando. Por más de que no sepas que era esto, lo has ido descartando. Ahora, como un bonus, ¿no? un bonus para ustedes, les voy a dar, digamos, cómo más o menos funcionaría o cómo funciona esta anomalía. Si ustedes, digamos, han estado viendo, esto ya es tema del segundo parcial, si no me equivoco, que entra. Igual les pueden preguntar, entonces tienen que estar conscientes sobre cómo funciona esto, porque como les dije, han visto, pueden ser preguntas tanto de correlación como preguntas teóricas y todo eso. Si tú analizas, voy a hacer mi dibujo, no se ríen de mi dibujo, lo estoy haciendo medio feo en Paint. Aquí tenemos la córnea, ¿no? Aquí atrás estaría la esclerótica, que es lo blanco del ojito. ¿Ya? Me han preguntado sobre esto, sobre la córnea que se encuentra aquí. Ahí. Más o menos ahí. Aquí estaría el nervio óptico.
Perfecto. Aquí sería la córnea, ¿no? Y después de esto, te diré, obviamente, no voy a dejar todo, simplemente voy a explicar las partes fundamentales para que se entienda. Aquí me faltaría poner lo que sería el iris, el cristalino. Voy a poner el iris para que tenga más pinta. Aquí más o menos estaría, o se encontraría, ojos azules que tenga, no pasa nada. Las características que tendría el ojo. Aquí vemos el iris. Aquí en el medio, o bueno, el espacio o la abertura que se encuentra aquí sería la pupila, que es el negro del ojo, que también tiene anormalidades como la migresis, como la miosis, y eso también puede que les pregunte, si sería bueno que se pasen esto, y esta sería nuestra pupila, ¿no? Y también, digamos, tendríamos que describir algunas características. Ahí está, hasta ahí más o menos, se entiende, ¿no? Tendríamos nuestro ojito, vean, con ojos azules, eso ya no hay mucha diferencia. A este lado también podemos continuar, si quieren, con el iris, aunque aquí habría que describir la irrigación específicamente. Me han preguntado específicamente sobre esta región, que es la córnea. ¿Qué es la córnea? Si ustedes han analizado la pregunta o el libro, hace referencia de que la luz viene, digamos, en esta situación y tiene que llegar a un punto conocido como la fobia, porque es el lugar de mayor agudeza visual donde vemos a colorcitos. Las anomalías de la hipermetropía y la miopía hacen referencia al diámetro que tiene el ojo. Mientras más chiquito sea, ves mejor de lejos y ves peor de cerca. Mientras más grande seas, ves bien de cerca, pero ves mal de lejos. Ahora, el astigmatismo, el problema está aquí, en la córnea, que usualmente es así como es en la imagen, así irregular, haciendo que los rayos de luz no vayan de forma confluente, o sea, en vez de que vayan de forma recta, para llegar aquí, se desvían. Cada rayo que va, se va desviando y la mayoría, un porcentaje se pierde y de esa manera la persona no ve bien ni de cerca ni de lejos. Por ende, entonces el problema está aquí. Puede estar aquí en la córnea, como también aquí atrás en el cristalino, que también es un lente. Hace que rebote y tiene que llegar aquí. El tratamiento para esto no son los lentes, son los lentes, mejor dicho, cilíndricos. Son los lentes que vienen así, que su finalidad es de que la mayoría de los rayos de la luz vayan intentando confluir hacia la fobia. No van a llegar todos. Lamentablemente esta patología, los que tienen astigmatismo, bueno, yo tengo anisometropía, no podemos ver ni de cerca ni de lejos. ¿Se puede corregir? Sí, con plata y con cirugía láser, ¿no? Con lentes, los cilíndricos. Y entonces, esta es la explicación, este es el bonus que les quería mostrar sobre las preguntas, cómo analizar, cómo ver. Y en la presentación, bueno, mi presentación termina, pero vamos a continuar. Acuérdense de que no son las únicas preguntas, hay más. Y vamos a continuar, sí, en los siguientes videos. Acuérdense, todavía falta analizar esta palabrita que mucho confunde y esta otra palabrita. Y también las que pueden venir de selección múltiple con premisas. Entonces, hay más que ver. Entonces, chicos, hasta aquí terminamos con mi presentación. Espero que les sirva, les ayude. ¿Ya? Practiquen, estudien, repasen y evalúen. ¿Ya? Equivóquense, pero aprendan de sus errores. Entonces, Raquel, conmigo terminamos. Entonces, espero que esta explicación, juntando con la introducción que les he dado, les sirva a todos ustedes para poder cambiar el chip que tenían antes de las preguntas, de simplemente leer si es verdadero o falso. Eso no sirve. Tienen que analizarlas, seguir los pasos. El doctor Milton les ha dado unos tips muy valiosos. ¿Cómo hubiera querido yo a mi ingreso de la universidad que me dan algo así para poder dar un mejor examen? Tristemente son cosas que simplemente se aprenden con la experiencia y quiero que ustedes tomen esa experiencia y realmente les sirva para su examen. No pasen de largo ninguno de los consejos que les hemos dado, repítanlos, practíquenlos. Ahora vamos a pasar a lo siguiente, que es ver la parte técnica, es decir, los datos que ha dado la universidad para que ustedes desarrollen su examen.
es decir, cuánto va a durar, cómo va a ser, en qué tiempos va a ser, mediante qué plataforma. Eso va a estar a cargo del doctor José. Pero antes quería decirles algo con mucha seriedad en este momento, que es el examen por primera vez. Yo en mis sueños jamás me hubiera imaginado un examen virtual en medicina. Por primera vez tenemos una modalidad a distancia que es muy fácil que muchos de ustedes caigan en la tentación de hacer trampa. A nosotros, como médicos, nos gusta la honestidad, siempre la honestidad. Tomen en cuenta los consejos y vayan siempre por el camino de la verdad. No se insulten a ustedes mismos ni a su inteligencia intentando hacer trampa. Realmente tomen sus conocimientos y no se crean incapaces de lograr este examen, porque al hacer trampa ustedes se están diciendo a sí mismos, sin que nadie les diga, soy un incapaz para hacerlo. Entonces vayan por la honestidad, chicos, es la mejor recomendación. Además de todo esto, los errores se pagan después. Por más que apruebes haciendo trampa, todo lo que tú creas que te ha salido bien, en un futuro frente a tu paciente, eso te va a ser cobrado. Va a ser cobrado. Entonces, con mucha seriedad y desde el corazón, como médicos que hemos pasado por todo este proceso, les quiero decir que es posible, sin caer en trampa, es posible. ¿Listo? Entonces, vámonos a toda esta parte de actualización, nos vamos a inyectar novedad con todo esto, con el doctor José Escalera. Le cedo la palabra. Gracias, Raquel. ¿Cómo están, chicos? Buenos días nuevamente. Bueno, el día de hoy vamos a ver un poco los aspectos técnicos, los aspectos un poco de la plataforma y también las nuevas disposiciones que ha sacado la Universidad Mayor de San Simón, en sí la Facultad de Medicina, con respecto al examen. Como estaba comentando el doctor Milton y la doctora Raquel, este año el primer parcial va a ser virtual y vamos a ver justamente, si me acompañan, vamos a ver las principales características de este primer examen virtual. Entonces, evaluación del primer examen parcial, modalidad virtual, ¿sí? Vamos con ello. Bueno, algunos aspectos técnicos primeramente. El curso básico, como ustedes bien saben, tiene un periodo de duración de 3 meses. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a abarcar los meses de enero, los meses de febrero y los meses de marzo. ¿Ya? La nota final es el resultado de los 3 exámenes. ¿Eso cómo podemos observar? Pues bueno, el primer parcial que tiene un valor de 30%. El segundo parcial, un valor de otros 30%, y el final que tiene un valor de 40%, haciendo un total de 100%. Ahora, si nos ponemos a pensar y hacemos un poco de matemáticas, ¿qué pasa si nosotros hacemos un esfuerzo muy increíble en poder lograr una excelente nota el primer y el segundo parcial? Pues bueno, ya podríamos estar diciendo que estamos dentro de la facultad. ¿Por qué? Porque la nota de aprobación es de 51 puntos, ¿entienden? 51 puntos que nosotros necesitamos lograr a medida que vayamos avanzando. Imaginemos, por ejemplo, una situación hipotética. Tenemos el caso de que el primer examen nos sacamos 85, el segundo examen nos sacamos otros 85 puntos. Entonces ya podríamos estar diciendo que estamos bordeando los 49, los 50 puntos. Solo nos faltaría un punto para poder aprobar. Pero como nosotros somos personas que nos gusta lograr el éxito, ser buenos estudiantes y lograr todas nuestras metas, vamos a apuntar no solamente a un 51, sino que podemos apuntar a un 60, a un 70, a un 80. ¿Ok? Muy bien, entonces no nos olvidemos, ¿sí? Algo que tiene que estar en nuestra cabecita todo el tiempo es que tenemos que lograr 51 puntos de nota final, sumando los 3 parciales. Ahora, vamos a ver un poco de las disposiciones generales que ha emitido la Facultad de Medicina, ¿ya? Primero, se respeta en lo absoluto lo que indica el reglamento del curso básico. Ustedes al momento de poder inscribirse han podido obtener el reglamento del curso básico, han podido revisarlo, han podido analizarlo y justamente han podido incluso compartirlo con sus padres. ¿Para qué es esto importante? Pues bueno, ya que la universidad necesita un sustento, ustedes también pueden tener un sustento de sus derechos, de sus deberes y también de sus responsabilidades. La parte teórica es de carácter virtual y en los horarios establecidos por el coordinador general. ¿A qué hace referencia este importante punto? Que normalmente ustedes están agregados en grupos de Classroom, ¿no es cierto? Entonces, estos grupos de Classroom cumplen la función de poder otorgarles los links de cada clase y también la bibliografía necesaria para cada semana, para cada mes, para que ustedes puedan ir revisando poco a poco toda esta información. Ahora, como hemos venido diciendo en la anterior diapositiva,
se van a desarrollar 3 únicos exámenes en el formato de una prueba objetiva, ¿sí? Mucho énfasis a objetiva, con preguntas de opción múltiple, ¿ya? De una sola respuesta. La doctora Raquel y el doctor Milton nos han venido instruyendo, nos han venido explicando un poco acerca de cómo podemos resolver los distintos tipos de preguntas que se van a poder presentar en el examen. Y está muy bien, claro que sí, porque solamente una opción es verdadera, ya sea el inciso A, B, C o D, en el caso de que sean de 2 premisas, o que sean A, B, C, D o E, que sean de 3 premisas. ¿Entienden? Entonces no podemos marcar A y B, no podemos marcar A y C, o B, D, o E, C, por ejemplo. No, sino que una sola respuesta es la correcta, ¿ya? Será simultáneo para todos los grupos. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a dar el examen el mismo día, ¿sí? El mismo día todas las personas van a dar el examen. No, por ejemplo, la doctora Raquel va a dar el día martes, el doctor Milton el día miércoles. No, sino que todos vamos a dar en una fecha establecida que les voy a comentar enseguida. Muy bien, continuamos un poco. Vamos a ver ahora la distribución del temario. La distribución del temario va a ser de la siguiente manera. El primer parcial va a tener el 30% del temario, el segundo parcial otro 30% del temario y el final, que va a ser un conglomerado del primero, del segundo y todo lo que se avance posteriormente al segundo parcial. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos una chance muy importante de aprovechar el primer parcial, el segundo parcial, para que al final podamos ir más tranquilos. Eso no significa que nosotros vayamos confiados. ¿Me entienden? No, el peor error que nosotros podemos cometer a la hora de poder realizar el examen es confiarse. Sí, no lo hagan para nada. Por más que ustedes sean los más cracks, los más pros, no se confíen jamás. Muy bien, entonces vamos a ver que cada examen consta de 100 preguntas, ¿sí? Ustedes se van a encontrar, bueno, normalmente en años anteriores, cuando no teníamos la modalidad virtual, nos encontrábamos un pequeño bloc de hojas en la cual estaban incluidas 100 preguntas. ¿Sí? Habían preguntas de 2 premisas, de 3 premisas, incluso habían preguntas de falso y verdadero. Entonces, cada examen, como les estoy comentando, consta de 100 importantes preguntas, donde el 50% de este examen, que correspondería a 50 preguntas, son de la materia de morfofunción. Vamos con el 30% que va a corresponder a la materia de biología celular, y el restante 20% que va a corresponder a la materia de educación para la salud. Entonces, ¿qué quiere decir? Que serían 50 preguntas de morfofunción, 30 preguntas de biología celular y 20 preguntas de educación para la salud. ¿Sí? Y todas estas nosotros tenemos que asegurarlas, ¿ya? No nos olvidemos de eso. Ahora, volviendo un poco a lo que estaba comentando Raquel y Milton, y también lo que les estoy transmitiendo el día de hoy, vamos a ver que el examen va a tener una modalidad virtual, ¿sí? Este año, debido a la pandemia y a las circunstancias epidemiológicas de nuestro país, el examen es netamente virtual. Y como es virtual, necesita ciertas disposiciones, necesita ciertas características, necesita ciertos elementos muy importantes que vamos a verlo a continuación. Ahora, ¿cuándo vamos a realizar este examen? Pues bueno, la fecha está programada para el martes 23 de febrero de 2021. No se olviden de esa fecha, martes 23 de febrero de 2021. Es una fecha que ustedes tienen que apartar todo acontecimiento importante. Si es el cumpleaños de ustedes, de algún familiar, pues bueno, lo festejan después del examen. Pero durante la mañana y la tarde es netamente para la evaluación. Ahora, actualmente en el curso básico hay un número total de 3.931 inscritos. Es un número grande, ¿no es cierto? No son pocos estudiantes, son 3.931 estudiantes inscritos, divididos de la siguiente manera. Tenemos 6 grupos, un grupo 101, un grupo 102, un grupo 103, un grupo 104, un grupo 105 y un grupo 106. El grupo 101 va a corresponder a 656 postulantes. El grupo 102, 655, de igual manera el 103, 104, 105 y 106.
Entonces, ustedes seguramente deben decir, yo estoy en el 102 o yo estoy en el 103. Comparten la plataforma con otras 655 personas, ¿sí? Entonces, no se olviden, por favor, de la importancia de acá. Ustedes están compitiendo con, si yo pongo un objetivo, tengo que competir contra 3.930 personas. Me tengo que asegurar un puesto dentro de todo este grupo de estudiantes, ¿sí? Que busquen una oportunidad de poder ingresar a la Facultad de Medicina. Y estoy seguro que ninguno quiere reprobar, todos quieren aprobar. ¿Me entienden? Muy bien, continuemos. Ahora, quiero mostrarles algo muy importante y seguramente algo que es una pregunta curiosa para todos ustedes. ¿A través de qué plataforma vamos a poder realizar el examen? La respuesta es a través de la plataforma Moodle, ¿sí? Esta es la plataforma a través de las cuales nosotros vamos a poder rendir el examen. Cada uno de ustedes tiene un usuario y una contraseña. Ustedes deben ingresar con esos mismos datos hacia esta plataforma. Como ustedes pueden ver en la esquina superior derecha, vamos a ver que yo tengo logueado o yo tengo iniciada la sesión con mi nombre, ¿no es cierto? Cada uno de ustedes debe fijarse que sus datos estén correctamente llenados. ¿Por qué? Porque necesitamos incluir el nombre completo de cada uno de ustedes. ¿Entienden? En el caso, el mío es José Armando Escalera Valderrama. De la doctora Raquel es Raquel Escalera Camacho. Entonces ustedes verifiquen adecuadamente la información que vamos a incluir dentro de la plataforma. ¿Me entienden? Ahora, lo que yo les sugiero es vayan inspeccionando la plataforma, vayan un poco curioseando cómo se maneja, qué opciones tiene. Esto es muy importante, no esperen al día del examen. ¿Para qué? Para poder ver las opciones que maneja Moodle o ver algunas características también de esta importante plataforma. ¿Entienden? Entonces, mi recomendación, ingresen, vean qué opciones tiene, qué características tiene, ¿sí? Estén seguros de su usuario y su contraseña. Por favor, revisen muy bien el tema de sus apellidos. Apellido paterno, apellido materno, nombre completo, carnet de identidad. ¿Me entienden? Bien. No se olviden entonces el nombre de la plataforma Moodle. Bien, vamos a ir con unas instrucciones adicionales que es importante remarcarlas. Primero, verificar correctamente sus datos personales en la plataforma SISPO que han utilizado ustedes al momento de poder inscribirse. ¿Sí? Lo que les estaba comentando, vean si sus datos están muy bien. Fecha de nacimiento, aparte de su nombre completo, su carnet de identidad, fecha de nacimiento muy importante, el número también de carnet, importantísimo, dónde ha sido expedido. Muchas veces nosotros leemos muy superficialmente todos nuestros datos, es como que José Armando Escalera, sí, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, nuestro cerebro inconscientemente ha leído y una letra faltaba a nuestro apellido? Pues bueno, también nosotros tenemos que subsanar estos pequeños errores, ¿me entienden? Muy bien, continuemos. Nosotros vamos a ingresar a la plataforma de instrucción específicamente con el dato del SISPO. Entonces ustedes con el dato del SISPO van a poder ingresar a la plataforma Moodle. ¿Sí? Por eso vuelvo a decirles, datos de la plataforma SISPO adecuadamente llenados y correctos. Ahora, va a existir un simulacro por parte de la Universidad Mayor de San Simón que va a poder ser realizado el lunes 22 de febrero. ¿Eso qué quiere decir? Un día antes de poder realizar el examen. ¿Por qué? Porque es importante también que nosotros podamos evaluar cómo tenemos que realizar el examen, porque nosotros mismos no sabemos cómo va a ser enviado el examen, cómo va a poder abrirse el examen, porque es la primera vez que estamos realizando este tipo de exámenes. Entonces, para que todos nosotros podamos tener un conocimiento más profundo, tenemos que asistir al simulacro que va a ser realizado en fecha 22 de febrero, o sea, lunes, ¿sí? Y va a ser anunciado a través de cronograma. La asistencia es obligatoria, por favor, sí, por favor, les pido. ¿Por qué? Porque muchas veces hay muchas personas que se olvidan, ¿sí? Se olvidan. Tenía hoy día que asistir al simulacro, no he asistido. Le preguntaré a mi amigo Juancito. Pues bueno, Juancito, ¿cómo has podido entrar al simulacro? ¿Me puedes explicar, por favor? Te cuento que solamente he entrado desde la mitad. Entonces ya son dos personas que no saben cómo llenar. Y al momento de poder entrar a la plataforma para poder realizar el examen, vamos a tener una deficiencia de información, ¿no es cierto? Y vamos a estar como que, bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿Cómo realizamos? ¿Me puedes explicar? O te voy a estar preguntando a través de la plataforma Zoom.
Entonces entramos en un correteo tal vez innecesario si nosotros asistimos al simulacro programado. Muy bien. Ahora, continuemos. Vamos a hablar acerca de cronogramas del día del examen. Esto es muy importante. Cada uno sabe a qué grupo pertenece. Y puede que yo pertenezca al grupo 103, 104, 105 y 106. ¿Sí? El horario de ingreso a sala está descrito como ustedes pueden ver en pantalla. El grupo 101 tiene que ingresar a la sala a las 8 y 10 de la mañana. 102 a las 10 y 5. 103 a las 12:00. El 104 a las 13:55, el grupo 105 a las 15:50 y por último al grupo 106 a las 17:45. Pero, ¿por qué? ¿A qué hora vamos a poder empezar el examen? Pues bueno, vamos a tener un margen de 20 minutos y en un momento más les voy a poder comentar para qué es ese margen de 20 minutos, ¿ok? Ahora, quiero que vean algo muy importante, que como la doctora Raquel estaba comentando, la hora de conclusión del examen. ¿Por qué es importante? Porque nos ayuda a medir nuestro tiempo. Nosotros tenemos que responder en base a un tiempo determinado. Imagínense que ahora ahora son las 10 de la mañana y yo tengo que realizar el examen. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo 1 hora y 30 minutos, o también si quieren convertirlo, 90 minutos para poder realizar 100 preguntas. No puedo pasarme de ese tiempo. ¿Por qué? Porque la plataforma se cierra. Entonces, quiero que por favor presten mucha atención y énfasis sobre todo a la hora de finalización del examen de cada uno de los grupos. ¿Ok? De cada uno de los grupos. Y algo que es importante marcar, la responsabilidad de todos ustedes juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque si yo soy del grupo 106, no puedo ingresar al grupo 104, al grupo 105, al grupo 102 para poder ver cómo está el examen. ¿Por qué? Porque cada examen es diferente. Por ejemplo, si el doctor Milton, la doctora Raquel está en mi grupo en el 104, los exámenes de los tres no va a ser el mismo, va a tener una disposición totalmente diferente, ¿me entienden? Esto justamente para poder evitar que haya copias o que haya un tipo de falsedad, ¿me entienden? Muy bien. Ahora es importante, vuelvo a decirles, estudien bien esta tabla, no se confíen, anótense la hora. Muy bien. Vamos a continuar con las disposiciones. Como ustedes han podido ver y les he comentado, va a existir 20 minutos. ¿Para qué? Para poder ingresar a la plataforma Zoom, que ya muchos lo conocen, ¿sí? El cual nosotros tenemos que estar revisando constantemente la plataforma Classroom para poder entrar justamente a la sala de reunión Zoom para que nosotros podamos estar dentro del examen. ¿Me entienden? Ahora, se tendrán 2 minutos adicionales ¿para qué? Para poder tomar en cuenta la probabilidad de algún contratiempo que ustedes deben tener, ¿ya? Ahora, vamos a ver un poco de las disposiciones muy técnicas que podríamos evidenciar durante el día del examen. Muy bien. Ahora, el día del examen es importante contar con ciertos requisitos vitales. Vitales lo digo porque son totalmente imprescindibles. Una computadora de escritorio o portátil con una conexión a internet y un navegador instalado. Yo recomiendo que sea Google Chrome, que sea Edge, Microsoft Edge, que sea Safari o que sea Mozilla Firefox. Estos navegadores son muy confiables y les va a ayudar justamente a tener una experiencia adecuada durante el día del examen. ¿Me entienden? Muy bien. Además de la computadora, necesito yo contar con un celular o tablet con la aplicación Zoom instalada. Eso no quiere decir, muy importante, tal vez alguno de ustedes lo ha interpretado muy mal, que solamente con la computadora me basta y ya, que en la computadora yo puedo conectarme a la plataforma Zoom y ya, no, sino que yo debo tener 2 dispositivos, una computadora y un celular o una tablet, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque necesitamos controlar, la universidad necesita controlar justamente el tema de la veracidad y de la confiabilidad del examen, ¿me entienden? Por favor, no hay errores acá, no tiene que haber ninguna falla, ¿me entienden? No tiene que haber ninguna falla a la hora de poder contar con estos 2 dispositivos. Ahora, ¿qué pasa si yo no cuento con una computadora? ¿Qué pasa si yo no cuento con una tablet? Pues bueno, tienen tiempo para poder de alguna manera prestarse tal vez de algún amigo, ir a un café internet
o poder de alguna manera buscar la manera de poder conseguir un dispositivo, ya que sin estos requisitos es muy probable que no puedan dar el examen. Y sobre todo el documento original de identidad, ¿sí? Su carnet de identidad a la mano o el pasaporte. Si ustedes pueden verme ahora en pantalla, necesito que por favor más o menos estén dispuestos de la siguiente manera. Entonces yo tengo acá mi computadora, tengo mi celular listo para cualquier situación, obviamente con la reunión Zoom ya dentro de y yo voy a estar listo para poder realizar el examen. Obviamente el celular tiene que estar apuntando a ustedes. ¿Para qué? Para que pueda existir una grabación constante y una constancia de que ustedes no están realizando algún tipo de maniobra que pueda sabotear el examen. ¿Entienden? Muy bien. Entonces vamos a continuar con nuestra presentación y vamos a ver que una cosa muy importante. Verificar y prever la conexión a Internet. ¿Sí? Verificar y prever su conexión a Internet. La comisión no se responsabiliza por fallos técnicos individuales. ¿Eso qué quiere decir? Si, por ejemplo, yo tengo datos, ¿sí? Lamentablemente no tengo una conexión a Internet por Wi-Fi y solamente tengo datos y estoy dando el examen desde el celular, desde 2 celulares simultáneamente, la institución no se responsabiliza, la facultad no se responsabiliza si ustedes tienen la pérdida del formulario o si ustedes, por ejemplo, pierden la conexión o por alguna situación la batería se acaba de su celular y tienen que volver a ingresar. No, prevean todos esos detalles. Carga de batería, conexión a Internet, ¿sí? Muchas veces, esto es algo característico tal vez de los exámenes virtuales, llega a pasar que la conexión a Internet se pierde y nos ingresa un susto muy importante, ¿no es cierto? Pero todos esos detalles nosotros tenemos que prever. Ahora, si me preguntan ustedes, ¿qué aconseja para poder dar el examen? ¿Qué es lo más recomendable? ¿Una laptop, una tablet, una computadora de escritorio? Pues bueno, mi recomendación personal sería que puedan darlo desde una computadora de escritorio con una conexión a Internet por cable, ¿sí? Para evitar que el Wi-Fi se pierda o que pueda reiniciarse el módem, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y su celular, obviamente, ¿para qué? Para poder estar dentro de la sala Zoom. Muy bien, perfecto. Ahora, ¿cómo va a estar realizado el examen o cómo va a poder estar estructurado? Pues bueno, va a estar dividido en 5 secciones. ¿Entienden? 5 secciones. 20 preguntas en cada sección. Una vez que pase de sección, el postulante no puede volver a la sección anterior, ¿sí? No puede volver a la sección anterior, no puede realizarlo. ¿Eso qué quiere decir? Si he pasado, por ejemplo, esta sección y quiero continuar, no puedo realizar, tengo que continuar. No hay capacidad para volver atrás a revisar si la pregunta que había hecho, me he acordado ahora sé que está este inciso incorrecto, quiero corregir. No. Si, por ejemplo, has respondido las 20 preguntas, ahora puedes continuar y necesitas avanzar, solamente avanzar, no se puede retroceder. No es obligatorio responder todas las preguntas, ¿me entienden? No es obligatorio. Ustedes, por ejemplo, no se la saben una pregunta, pues bueno, pueden continuar con la siguiente pregunta, ¿sí? Pero algo también que quiero recalcar es lo que dijo el doctor Milton. Si no sabe una pregunta, en mi opinión, y en mi humilde opinión, es que no la dejen en blanco. Coloquen el inciso D o coloquen el inciso E. Estoy seguro que alguno por lo menos van a poder acertar. ¿Ya? Una vez más, el examen son 100 preguntas, dividido en 1 hora y 30 minutos. ¿Ok? Ahora, ¿qué debo tener en la mesa? Pues bueno, como están viendo en la diapositiva, una computadora, el celular, mi documento de identidad importante, que lo tengan, ¿sí? Por favor, tengan el documento ya listo. No digan, un ratito voy a ir a traer, por favor, espérenme. No, sino ténganlo ya en la mesa súper listo. ¿Entiende? Muy bien. Y no olvides que la plataforma Moodle es una plataforma inteligente, la cual va a estar escaneando constantemente tu entorno. ¿Me entienden? Así que, por favor, evítense de que toda la familia esté atrás o toda la familia esté adelante haciéndonos barra y dictándonos todas las respuestas. No. Sí, porque créanme que cualquier movimiento o cualquier señal de que ustedes están haciendo trampa, su examen va a ser anulado. Evítense la anulación del examen.
A nadie le gustaría que el examen sea anulado. Si ya nos ha costado mucho trabajo venir y llegar hasta acá, no arruinemos cuando ya estamos dando el examen, ¿me entienden? Entonces, lo importante es que háganlo con la mayor sinceridad posible. Ahora, durante el examen no podemos abandonar de manera transitoria el lugar donde vamos a rendir el examen. O sea, un ratito, voy a ir al baño. No existe eso. Un ratito, por favor, me están tocando la puerta, necesito abrir. No. Prevean todo para ese día, para ese tiempo en específico. ¿Sí? Si su perrito es un perrito muy inquieto, pues, sáquenlo un momento. ¿Sí? Después jueguen con él. O si tienen que hacer algo importante en su casa, también evítense durante ese único tiempo. ¿Me entienden? Caso contrario, se anulará el examen. ¿Me entienden? Evítense la anulación de examen. ¿Me entienden? Algo muy importante también es, y ha habido alguna vez algún caso, seguramente van a haber nuevas técnicas de poder burlar el examen, que yo me llamo Juan Pérez, ¿sí? Imaginemos que yo me llamo Juan Pérez y casualmente los responsables del curso básico me piden mi identificación y yo muestro otra identificación que no sea la de Juan Pérez. Pues bueno, estoy en una situación complicada porque no sé cómo yo poder explicar la identidad de esta persona que no es realmente Juan Pérez. ¿Entienden? Entonces, evítense por favor de realizar cualquier tipo de hecho el cual vaya en contra del examen. ¿Muy bien? Perfecto. Ahora, ¿cuándo se publicarán las notas? Las notas van a ser publicadas una vez que se finalicen todos los exámenes del día. ¿Eso qué quiere decir? El último examen está programado para que sea iniciado a las 18, ¿no es cierto? Entonces, yo necesito tranquilizarme un poco y esperar que justamente el último grupo dé el examen. Por favor, chicos, evitemos de que una vez terminado el examen, preguntemos cuándo van a salir las notas. Es algo clásico, ¿no es cierto? Es justamente no haber leído las disposiciones. En las disposiciones están incluidas de que las notas van a salir una vez terminadas todos los exámenes. No es que yo doy a las 8 de la mañana e inmediatamente a las 11 de la mañana ya tengo mi nota. No, sino cuando todos los grupos del día acaben el examen. ¿Entiende? ¿Dónde van a ser publicadas las notas? En la página de la facultad, www.med.uns.edu.bo. Ahí es donde van a ser publicadas las notas. No va a salir en la facultad. No vayan a aglomerarse, por favor, a la facultad de medicina esperando las notas o preguntando a los administrativos. Ya va a salir las notas a las 8 de la noche. No, chicos. Sí, esperen las publicaciones directamente en la página. Ahora, algo muy importante. Si no sale ese mismo día, esperen al día siguiente. ¿Sí? Estoy seguro que va a salir al día siguiente. ¿Me entienden? Es algo muy importante. La impaciencia yo sé que es algo difícil de controlar, pero también la paciencia es una virtud. Así que, un punto importante. Antes de finalizar todos los exámenes, no se solicitarán solicitudes individuales. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, a mí tuve un problema con la plataforma. ¿Sí? No los van a atender de manera individual antes de finalizar todo el examen, ¿sí? Una vez finalizado todo el examen, vayan ustedes a poder presentar algún reclamo que tienen con ellos. Y es justamente lo que trata la siguiente diapositiva. Va a existir una fecha de examen para las personas que sean rezagadas y eso va a ser el jueves 25 de febrero con horario a ser publicado en los próximos días. ¿Ok? Los reclamos deben ser enviados al correo electrónico cursobásico@med.uns.edu.bo y los reclamos que no tengan justificación no serán tomados en cuenta. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, en las clases virtuales o en los links que se mandan a través de los doctores, un doctor les dice: la homeostasis es un proceso en el cual consiste en la coagulación de la sangre. Y ustedes van y le dicen: pero el doctor nos ha dicho que la homeostasis es un proceso de coagulación de la sangre. ¿Por qué está mal? No, porque la homeostasis no está descrita en el libro como el concepto en el cual es el procedimiento para poder coagular la sangre, sino que la homeostasis es un equilibrio del medio interno. Y eso ustedes tienen que fundamentar, ¿sí? Cualquier reclamo que tengan ustedes, por favor, fundamenten, incluyan página del libro si es que es algún reclamo con respecto al examen y la fotografía, ¿para qué? Para que ellos también puedan revisar, ¿sí? Entonces, quiero terminar con una pequeña frase para todos ustedes, que es: con todo menos miedo. Así que
que les vaya muy bien en el examen que va a ser realizado la siguiente semana, el 23 de febrero. No olviden todos estos detalles muy importantes. Ahora, acotando un poquito, ¿qué computadora recomendamos para poder dar el examen? Una computadora con un procesador básico, una memoria básica, pero que tenga la capacidad de poder abrir un navegador de internet, que pueda ser cómodo para todos ustedes dar el examen a través de esta, ¿sí? Y que tenga sobre todo, lo más importante, ¿sí? Es la conexión a internet y ustedes, ¿sí? Ese va a ser el nexo para poder realizar un buen examen. Eso es todo. Espero que hayan podido entender. Muchas gracias. Continuamos contigo, Raquel. Muchas gracias, José. Realmente son valiosas las recomendaciones que nos está dando el doctor José, ya que estas recomendaciones son nuevas para nosotros, para ustedes, para la misma facultad. Como lo hemos mencionado, es la primera vez que se realiza un examen virtual que conozcamos. Entonces, tomen en cuenta todo, sigan al pie de la letra cada detalle para no ser anulados, chicos. Nada dolería más que lleguen en ese momento y les anulen. Sería, yo creo, lo peor que les puede pasar. Entonces, sigan todas las recomendaciones y hasta aquí la parte técnica. Ahora, ¿qué vamos a hacer más adelante con ustedes? El día viernes y el día sábado vamos a hacer una resolución de preguntas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muy similar a lo que ha hecho el doctor Milton. Vamos a tomar preguntas de años pasados y las vamos a responder, pero adecuando a la nueva bibliografía, que es la 15ª edición del Tórtora. Eso es algo valioso también, porque hasta hace 5 años, los 5 últimos años se ha llevado la 7ª edición. Y es diferente, si se han dado cuenta. Los que han estudiado o ya han dado el examen antes se van a dar cuenta que es diferente. Es por eso que vamos a implementar este proceso de revisar preguntas y dar la respuesta, pero con la 15ª. Entonces, están todos invitados el día viernes y el día sábado de la semana que viene, viernes 19 y sábado 20, a revisar con nosotros estas preguntas, que estoy segura que les va a servir mucho. Además de eso, vamos a ver si existe alguna nueva notificación de la facultad, si hay algún cambio. Todas esas recomendaciones les vamos a estar manteniendo actualizados. Por favor, no se olviden conectarse el día viernes y sábado también. ¿Listo? Entonces, nos despedimos. ¿Algunas palabras, doctor José? ¿Alguna recomendación? No, chicos, que vayan preveyendo, importante los medios electrónicos que van a poder utilizar. Tienen todavía, estamos a fecha 3 el día de hoy, tienen 10 días para poder planear todo eso. Vayan estudiando. Lo más importante ahora es estudiar, estudiar y estudiar. ¿Sí? Yo les puedo dar 2 recomendaciones que usualmente algunos me preguntan, ¿no? ¿Qué puedo tomar para no dormir? No les recomiendo, duerman bien, no les va a servir de nada. Experiencia propia. Una vez yo hice eso, dije, tenía examen el día siguiente, no dormí nada, terminé el temario. Estaba tan cansado que no podía responder las preguntas porque no podía entender. Mi mente estaba así como que, estoy vivo, estoy muerto, no entendía la pregunta y la tenía aplazado. Entonces, no se trasnochen sin motivo, no se desvelen, además de que ya estamos casi a unos cuantos días del examen, no vale la pena. Ya cuando deberías haberte trasnochado era ya antes, prácticamente 2 meses atrás. Ahí es cuando te tienes que trasnochar. Al final ya no sirve, te va a perjudicar. Y tal vez otro consejo más, en las últimas semanas no les recomiendo mucho, si es que ya han leído bastante. Dedíquense más que todo a la resolución de exámenes. Ese es mi consejo que les doy. A mí me funciona porque es una semana. No vas a poder aprender lo que en un año no has aprendido, o en unos meses. Lo que lleva el libro, en un día no lo vas a hacer, no, ni con las rosas de Guadalupe, ni que te tomes 10 litros de agua bendita, ni que vayas al examen con todo tu crucifijo, ni que tu abuelita esté ahí haciendo su ahumada. No te va a ayudar a nada. No sirve, ya es muy tarde. Entonces, al final yo les digo eso, me hizo recuerdo la frase que dijo José, miedo y plata nunca he tenido. Entonces, vayamos así, no tengan miedo, confíen en ustedes. Igual si les va mal, no se decaigan en la depresión, reaccionen, que ese mal paso que han dado no se repite en la segunda vez, y siempre aprendan esos errores. La práctica hace al maestro toda la vida. Si yo he podido, si Raquel ha podido, si José ha podido, ¿por qué ustedes no van a poder? ¿Qué les falta? No creo que tengan astigmatismo, grado 5, no creo que les falte una mano, no creo que de chiquitos se hayan golpeado la cabeza, estén con un hematoma, no creo. La mayoría somos en teoría perfectos,
anatómicamente, fisiológicamente, entonces se puede, todo se puede cuando tu mente así lo quiere. Esos serían mis consejos, chicos. Nos vemos conmigo, estaremos viendo la siguiente semana en los horarios que comentó Zaquel. Y nada más, chicos, suerte. Y con ese mensaje de ánimo por parte de los doctores y agradecerles a todos su presencia, nos despedimos, los esperamos el día viernes y sábado. Praus Preuniversitarios.